transferencia de espíritus. ¿Sabía usted que es posible que una persona física, un grupo de personas o un ser espiritual que inspire pensamientos, sentimientos o emociones, transfieran o transmitan espíritus, buenos o malos, si nuestra capacidad espiritual está abierta a recibirlos? Hace más de 30 años que soy pastor, y he sido testigo de este fenómeno una y otra vez. Es un fenómeno que me ha provocado interés y preocupación por las personas que han sido afectadas negativamente. Deseoso de comprender y aprender lo que pudiera sobre la forma de obrar del mundo espiritual, comencé a buscar información adecuada. Sabía que este tema no es objeto de estudio en seminarios o institutos bíblicos. Pronto descubrí que no había casetes ni, hasta donde yo sé, libros o artículos sobre el tema. Durante muchos años, la transferencia de espíritus se mantuvo en las sombras, haciéndose intangible y difícil de considerar en forma concreta. Pero ciertas observaciones me hicieron ver que había pruebas y hechos que debían ser estudiados. ¿Por qué los jóvenes rebeldes afectan en forma tan negativa a los que son tranquilos y obedientes? ¿Por qué una persona a la que le gusta discutir y hablar a los gritos convierte una reunión relativamente tranquila en un pandemonium? ¿Por qué una persona licenciosa seduce a alguien inocente? ¿Por qué un médico, psiquiatra o ministro llega a convertir una sesión de aconsejamiento en una relación adúltera? ¿Por qué hay personas inocentes, piadosas, que son engañadas y destruidas espiritualmente en poco tiempo por estar con personas que tienen otro espíritu? También, ¿por qué los malvados se someten y se vuelven justos al responder a los que siguen a Dios? ¿Por qué un ministro puede lograr completa armonía y unidad en su grupo de colaboradores mientras otros fallan? Es hora de que nos planteemos estas interesantes preguntas. Para algunos, el contenido de este libro será descabellado. Para otros, será la respuesta que han buscado durante mucho tiempo. Para mí ha sido una investigación fascinante y la toma de conciencia de que el contenido de este libro es solo la punta del iceberg. Es como estar parado al comienzo de un bosque o a la orilla del océano. Hay todavía mucho territorio que queda sin explorar. Con este fin he escrito un capítulo adicional, llamado Transferencia y Contratransferencia. Ese capítulo quizás sea un poco arduo para alguien que no tenga conocimiento alguno de psicología, pero está escrito en un lenguaje llano, que aún un principiante podría comprenderlo rápidamente. En él se trata el tema de la transferencia y contratransferencia, el fenómeno que se produce entre un terapeuta y su paciente en el transcurso de las sesiones de aconsejamiento. De la misma forma en que se produce la transferencia en el ámbito psicológico y en el ámbito fisiológico, como en las enfermedades y otras anormalidades hereditarias que se transmiten por medio de los genes paternos, así existe la transferencia en el ámbito espiritual. El espíritu y el alma están estrechamente relacionados, y solo la palabra de Dios puede discernir entre ellos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Este libro es único, ya que como pionero en el tema, permite comprender el fenómeno de la transferencia de espíritus que se produce diariamente tanto en la iglesia como fuera de ella. En el penúltimo capítulo brindaré valiosa información sobre cómo evitar tal transferencia y en caso de haberla sufrido, cómo renunciar o recibir liberación, de ser necesaria. Caso 1. Este podría ser su hijo Andrés. Andrés se ha criado en una familia feliz, a la que le gusta trabajar unida. Usted tenía una buena relación con él y no existían problemas en su comunicación. Iban a la iglesia juntos. Él respetaba sus deseos e instrucciones. Pero de un día para el otro, según parece, algo sucedió. Quizá haya sido en la escuela o en el trabajo. De repente, estar con la familia o ir a la iglesia se convierte en algo pesado para él. Usted quiere sentarse a conversar sobre este tema, pero él no quiere. Después, quiere irse de su casa, hacer su vida. Si usted examina el problema un poco más de cerca, encontrará que este cambio fue producido por alguien que ha entrado en su vida. Invariablemente se trata de alguna persona de espíritu más fuerte, que su hijo respeta.
Debido a este respeto y a su ignorancia del tema de la transferencia de espíritus, él se ha abierto a la influencia del espíritu de una persona más fuerte. Dado que el espíritu controla el alma, con su intelecto, voluntad y emociones, el comportamiento de la persona cambia casi instantáneamente. Los padres se retuercen las manos. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Este es el problema que trataremos en este libro. Caso 2. Una cierta familia comienza a estar descontenta y a criticar al pastor, a los líderes y a la congregación en general. Expresan su descontento a espaldas de los líderes. Una familia inocente, buena y fiel es invitada por la anterior a cenar o compartir algunos momentos en casa. Para tristeza del pastor, esta nueva familia absorbe el espíritu de la primera y también comienza a criticarlo y a estar descontenta. ¿Qué sucedió? Caso 3. Varias personas comienzan a asistir a un grupo de oración. El líder del grupo no está asistiendo a ninguna iglesia organizada. Él prefiere no someterse a nadie, sentirse libre, guiado por el espíritu, sin necesidad de que nadie le enseñe. El grupo, o la mayoría de esas personas, luego de varias reuniones, se vuelven tan indóciles y rebeldes como el líder. ¿Qué ha sucedido? Caso 4. Vamos un poco más profundo. El copastor de una iglesia comienza a sentirse descontento. No produce nada. No quiere pagar el precio de tener un ministerio efectivo, ni someterse a la autoridad del pastor y los líderes. Dado que su espíritu no es el correcto, naturalmente emplea métodos y actitudes equivocadas. Se vuelve crítico, siembra discordia y quizá hasta quiera dividir a la iglesia. ¿Por qué algunos miembros se sienten más afectados, mientras que otros no? Caso 5. Un evangelista itinerante, que casualmente es homosexual, visitó un grupo de oración. La iglesia organizada había rechazado su ministerio, pero algunas personas pensaban que esta decisión era injusta, así que se reunieron con él en forma privada. Un joven y su esposa, que eran muy felices pero también muy obstinados, fueron a esa reunión y dejaron que el evangelista les impusiera las manos. No sintieron ningún poder sobrenatural, ni bueno ni malo, hasta que se dieron cuenta de que sus relaciones sexuales se habían pervertido. El evangelista les había transmitido ese espíritu homosexual. Caso 6. En 1961, un hipnotizador estaba en Calgary, donde realizaba su espectáculo. H.W. pasó al frente para ser hipnotizado. Luego se arrepintió de este acto y pidió el perdón de Dios. Después de nacer de nuevo, en abril de 1979, buscó el bautismo en el Espíritu Santo pero no lo consiguió. Más tarde, una pareja llena del Espíritu Santo descubrió que el culpable de esto era un espíritu de hipnotismo, y cuando lo reprendieron, una oscura nube se apartó de este hombre y recibió el Espíritu Santo con la evidencia de Hechos 19:6. Caso 7. Dede estuvo en América Latina el verano pasado, y durante su estadía, que duró 5 meses, fue a un campamento de jóvenes. En este campamento sintió una opresión tal que oró pidiendo al Señor que la ayudara, porque no podía comprender por qué se sentía así. Una noche, durante una reunión, cuando todos estaban orando, repentinamente se oyó un grito y Dede supo que era una chica poseída por un demonio. Todos corrieron a imponerle las manos, lo cual fue un gran error. Había otras chicas allí, que tan pronto como le impusieron las manos, también fueron poseídas, como si los demonios se hubieran pasado de la joven a ellas. Todo comenzó con una joven y terminaron siendo 5. E inmediatamente reunieron al resto de las personas y les dijeron que salieran de allí. Las 5 jóvenes se calmaron, pero al día siguiente comenzaron a gritar de nuevo. El pastor que estaba ministrando en el campamento estaba echando fuera, o tratando de echar fuera, los demonios. Dede salió del campamento y buscó el teléfono más próximo para llamar a su padre, que también es pastor. Cuando le explicó la situación, su padre le dijo: haz que separen a las jóvenes de los muchachos lo antes posible, y que nadie que no tenga experiencia les imponga las manos. Esas jóvenes han sido poseídas por demonios de lujuria. Dede pronto notó que solo las jóvenes habían sido poseídas, no los muchachos. Volvió al campamento y contó lo que su padre le había dicho.
siguieron sus instrucciones y todas las jóvenes se calmaron instantáneamente. Su padre fue al campamento con sus colaboradores y echaron fuera todos los demonios en cuestión de segundos. Caso 8. Un hipnotizador fue invitado a una clase en una universidad privada en San Diego, California. Era una clase que duraba 3 horas. El hipnotizador hipnotizó a la mayoría de los alumnos. Luego trajo 2 videos. En uno se veía a una mujer y en el otro a un joven que sufría de esquizofrenia. El hipnotizador dijo que el miedo era una energía que trata de invadir nuestras vidas. Luego dijo que iba a llamar sombra a este miedo. En el video, mientras él le hablaba a la mujer que estaba hipnotizada, una voz que partía de ella le preguntó: ¿Has venido a destruirme? El hipnotizador dijo que la voz era el miedo, sombra. Le habló muy suavemente y le preguntó si estaba cansada de estar tan lejos de esa mujer y si quería unirse a ella. La sombra dijo que sí. Entonces el hipnotizador le dijo a los alumnos de la clase que él iba a celebrar un matrimonio entre la mujer y la sombra de miedo. El Señor no permitió que esta joven se quedara a ver cómo se celebraba el matrimonio. El Señor le preguntó quién tiene la autoridad para celebrar matrimonios, y la joven respondió: los jueces y los ministros. Satanás también tiene sus ministros. Caso 9. Se trata de un joven cristiano que nunca pudo separarse de su madre y unirse verdaderamente con su esposa. La madre era cristiana, una mujer muy buena, pero controlaba tanto a su esposo como a su hijo. Después de tomar autoridad sobre una ligadura de alma umbilical, el hijo fue liberado y pudo llegar a ser uno con su esposa en espíritu, cuerpo y alma, como la palabra lo ordena. Caso 10. Una noche, un pastor de Atlanta y su esposa fueron a la iglesia y dejaron a su hijo de 9 años en su casa, mirando la televisión. El niño comenzó a ver una película de terror. Fascinado por lo que veía, atrapado por la pantalla, fue dominado por espíritus malignos. Cuando sus padres volvieron, lo encontraron en el suelo, sacudiéndose, dando vueltas, con los ojos en blanco y echando espuma por la boca. Inmediatamente comprendieron que el problema era demoníaco, tomaron autoridad y echaron fuera los demonios del niño. Fue necesario algún tiempo de oración y de utilizar el poder de abogado de Jesucristo para lograr la completa liberación o, en otras palabras, la sanidad del niño. Caso 11. En un canal de la zona céntrica de Toronto se estaba emitiendo por televisión un programa cristiano. El invitado estaba hablando de liberación de poderes demoníacos y sobre su propia experiencia. Entonces, el conductor del programa miró hacia la cámara y señalando a la lente, ordenó a todos los espíritus malignos que salieran de las personas que estaban mirando el programa. Cuando lo hizo, en Scarborough, al este de Toronto, una mujer que lo estaba mirando cayó al suelo y comenzó a gritar, patear y manifestarse. Nos trajeron a esta mujer a Downsview para que hiciéramos liberación. Lo que nos sorprendió fue que los demonios se manifestaron como resultado de alguien que habló y se dirigió a ellos por televisión, lo cual demuestra que la transferencia puede producirse vía televisión o películas. Otros casos. Tenemos muchas referencias de jóvenes que actúan en forma extraña o caen en medio de convulsiones demoníacas durante los recitales de rock. Muchos intérpretes realizan sus recitales y grabaciones bajo la influencia de drogas, así que ¿qué otra cosa puede esperarse de quienes los están mirando y escuchando y entran en el mismo espíritu? La transferencia de espíritus puede producirse en las amas de casa que miran una novela, o aquellos que miran programas o revistas pornográficas. Un sinfín de problemas se originan en estos ambientes. Todos hemos visto cómo se produce este fenómeno en iglesias, hogares y en la sociedad toda. Sucede en lo político, en lo social, pero su origen es espiritual. Escribo este libro para ayudar a los creyentes que están en el ámbito espiritual, a quienes están en el movimiento carismático, expuestos a todas clases de espíritus que se acercan como ángeles de luz, pero son destructivos y perturbadores. En las siguientes páginas trataremos el tema bíblica y prácticamente. El hombre natural no comprende, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, 11, 14. Es muy evidente que el hombre natural no comprende las cosas de Dios. Por consiguiente, este mismo hombre no comprende las cosas de Satanás. Dado que el hombre espiritual comprende las cosas del Espíritu de Dios, también debería comprender las cosas del espíritu del demonio. Pero, aquí está el problema. Aunque muchos han recibido instrucción sobre las cosas del Espíritu Santo, pocos han sido instruidos en las cosas del espíritu inmundo. Pocos seminarios o institutos bíblicos tienen cursos sobre el demonio o demoniología. ¿Cuántas veces escuchó usted a una persona que haya ido a la iglesia a dar un sermón sobre los ángeles caídos y sus actividades? De alguna forma, pensamos, como la ostra del cuento, que si cerramos nuestros ojos y nuestro entendimiento a su presencia, el enemigo se irá. Aun los cristianos llenos del Espíritu harán un comentario tan poco sabio como: mientras haya 2/3 de ángeles buenos alrededor, no tengo por qué preocuparme por el tercio restante de ángeles caídos, o yo le dedico todo mi tiempo y mis pensamientos al Señor. No tengo tiempo ni interés para las obras de Satanás. Ahora bien, ese tipo de afirmaciones pueden sonar muy buenas, honorables y espirituales, pero lamentablemente son poco realistas. Afortunadamente, hay personas espirituales que están preocupadas por el Señor, comprometidas y en constante comunión con Él, que se han colocado toda la armadura, porque se dan cuenta de que hay un enemigo que está buscando destruir a los hijos de Dios. Trabajar con el mundo espiritual generalmente no nos hace ganar respeto o compañerismo, ni siquiera de parte de los demás ministros. En cambio, quizá ellos sean los primeros en fruncir el ceño o deslizar algún comentario poco favorable sobre un hermano que se atreve a exponer al enemigo. No lo hacen necesariamente porque estén a favor del enemigo, sino porque no comprenden lo serio que es el tema y la habilidad y las artimañas del adversario. Esto no solo sucede en el mundo espiritual, sino también en el ámbito de la tecnología. ¿Cuántos se burlaron de los inventores del teléfono o la electricidad? Se mofaron de ellos llamándolos soñadores. Sus seres queridos los rechazaron. Otros publicaron que eran unos tontos. Esto les sucede tanto a los exploradores, como a los médicos, los ecologistas, los religiosos o los científicos. Pensemos en la angustia de Louis Pasteur en su investigación de los microbios y en su ansiedad por demostrar la peligrosidad de los gérmenes. Solo después de que Anton van Leeuwenhoek inventó el primer microscopio pudo Pasteur ver esos pequeños gérmenes. Los científicos Spallanzani y Jesuan decían que eran demasiado pequeños e insignificantes como para afectar a la humanidad, que era un tema sin importancia que no merecía la investigación y el interés de mentes inteligentes. Es claro el paralelismo con la actitud de los teólogos hacia la existencia y el obrar del mundo demoníaco. El profesor Ballard le preguntó un día a Pasteur, ¿qué es lo que está estudiando con tanto interés? Su respuesta fue, organismos vivos, o gérmenes. Para esta época, Pasteur ya había resuelto el enigma de Mitscherlich, que había dejado atónitos a todos los mejores científicos. Dado que ahora tenía renombre mundial, algunos se atrevieron a escucharlo. Pasteur estaba convencido de que la fermentación se debía a la obra de algunos gérmenes especiales. Que un determinado germen hacía que la leche se volviera ácida y produjera ácido láctico. Que otro germen producía el ácido acético, y otro producía ácido úrico. Ballard replicó, hijo mío, tienes la extraña capacidad de inventar las teorías más increíbles sin ningún fundamento. Esta teoría tuya hará que te metas en problemas. Los científicos te ridiculizarán y te pedirán explicaciones. Ellos creen que esos gérmenes microscópicos, a los que les das tanta importancia no tienen ningún valor. La respuesta de Pasteur fue breve, estoy listo. Y probó que los organismos microscópicos eran producidos por otros organismos vivos microscópicos.
Estaba convencido de que si un área era estéril y estaba libre de cualquier microorganismo vivo, ninguno se produciría espontáneamente. Esto condujo a la teoría de que si estos microorganismos podían ser destruidos por el calor, los alimentos estarían libres de gérmenes. El proceso se llamó pasteurización, y tanto la ciencia médica como nosotros nos beneficiamos con él. Pasteur estaba plenamente comprometido con su batalla contra la enfermedad, cuando, siendo aún joven, sufrió un ataque que le provocó la pérdida del habla y el control de sus músculos. Tan pronto como recuperó suficientes fuerzas, comenzó a trabajar nuevamente. La pérdida de su pequeña hija le dio una razón para comprometerse hasta la muerte. Pronto estaría expuesto al mayor ridículo, pero también a los más grandes descubrimientos. Cuando estudiaba los hábitos del germen del cólera, de día y de noche, no descansó hasta que descubrió una vacuna. Los médicos y los veterinarios lo acusaron de meterse en terrenos que no conocía. Pasteur siguió trabajando hasta que elaboró la vacuna para el antrax, que mataba miles de animales de ganado vacuno y ovino. Francia le otorgó muchos honores, incluso la Gran Cruz de la Legión de Honor. Hoy en día todos nos beneficiamos con los resultados de los estudios y los descubrimientos del profesor Louis Pasteur. Pero él tuvo que pagar el precio. Hoy, sus descubrimientos son hechos científicos. Por lo tanto, es tonto que yo trate de probar la realidad de la transferencia de espíritus a quien no está vivo y alerta espiritualmente. A menos que tenga el espíritu de Cristo que habite en él, no podrá comprender el tema. Aun un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu, tendrá que pedirle en oración al Espíritu Santo que le dé apertura y comprensión. El enemigo hará todo lo posible para que esta verdad no llegue a los creyentes, porque es un arma que él utiliza muy efectivamente para causar desorden, confusión y destrucción en las filas de los hijos de Dios. Si el enemigo, en lo natural, tuviera un arma con la que pudiera convertir la oposición en sumisión, confusión, rebelión y rendición, haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerla para que nadie la descubriera. Quisiera que usted reflexionara en el hecho de que el enemigo hace precisamente eso por medio del arma que es la transferencia de espíritus. Vez tras vez ha causado divisiones para lo que utiliza fuertes ataduras personales en las organizaciones y entre quienes no pertenecen a organización alguna. Ha utilizado el espíritu de rebelión para provocar divisiones, fragmentaciones, cultos y doctrinas, y desorden en las filas del pueblo de Dios. Las personas dominantes han puesto su espíritu sobre los de las personas sumisas y las han llevado cautivas a una matanza espiritual. Trate de hacerlos reaccionar ante el peligro que sufren, y se encontrará que hablan ante un par de ojos fijos, como si fueran víctimas de un estado hipnótico, que solo aceptan la guía de su agresor. He tratado de razonar con personas en esta situación y solo pude ver que su raciocinio en esta área estaba tan plagado de prejuicios que se hacía imposible reflexionar. Algunas veces me he preguntado si no habían cedido a esa oscuridad porque permitieron que la luz que había en ellos se convirtiera en tinieblas. Hace algún tiempo hubiera desesperado, pero en los últimos años he descubierto que el siervo de Dios tiene un remedio, y que tiene el derecho y la autoridad para atar y desatar en el mundo espiritual, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Ahora bien, si alguien que alguna vez tuvo luz pudo caer en tal oscuridad espiritual que ya no puede ver lo que le ha sucedido, ¿qué queda para la persona que jamás ha tenido luz? En los capítulos siguientes, mostraré lo que Dios nos ofrece para impartir un buen espíritu de una persona a otra, y veremos cómo espíritus malignos o errados pueden transferirse de una persona a otra. Quisiera hacer una distinción entre espíritus malignos y errados. Sabemos que el Espíritu del Señor puede venir sobre una persona. Es un acto directo, soberano, de Dios. Un creyente puede poseer el Espíritu Santo e impartir un buen espíritu a otro u otros. Este podría ser su propio espíritu, que puede no ser malo. Pero también está el espíritu maligno que puede venir sobre una persona. Este es un acto directo y soberano de Satanás. Esto no puede sucederle a creyentes que habitan bajo el abrigo de la sangre de Cristo. Pero hay un área donde los creyentes pueden ser atacados, aunque no poseídos, de la que hablaremos más tarde.
Una persona puede estar bajo el control o aún la posesión de espíritus malignos e impartir estos espíritus a otra u otras. También, una persona puede impartir su propio espíritu a otros, sin que necesariamente sea un espíritu maligno. Estas áreas requieren de un estudio más profundo que efectuaremos en otros capítulos. Pero volvamos al tema original de este capítulo. Dado que trato un tema no solo controversial, sino sobre el cual hay poco o nada escrito, aunque sí hay mucho en la Biblia, debo hacer todo el esfuerzo necesario para enfatizar que el hombre natural no comprenderá la transferencia de espíritus. El hombre natural, o quizá mejor conocido como el hombre psicológico, no comprenderá las cosas del espíritu porque para obtener conocimiento depende de sus 5 sentidos: vista, audición, olfato, gusto y tacto. No es necesario elaborar complicadas teorías para demostrar el hecho de que este hombre acepta, aunque no las comprenda, las cosas de este mundo que no puede probar, pero no hará lo mismo con las cosas del mundo espiritual. El hombre espiritual, por el contrario, descubre que las cosas que no ve son más tangibles que las que sí ve. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 18. Ahora bien, si yo quisiera hacerle conocer a una persona un hermoso jardín de flores, apelaría a sus sentidos. Le diría: ven conmigo, mira estas hermosas rosas, toca los pétalos aterciopelados, inclínate y llena tus pulmones de su maravilloso perfume. La respuesta, por supuesto, sería: son hermosas, y su perfume es suave. Pero si quiero que alguien pueda comprobar la belleza del mundo del Espíritu de Dios y los horrores del mundo espiritual de Satanás, debo apelar a aquellos que operan con un 6º sentido, el ser espiritual. Observemos que una persona nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo se comunica con Dios en este ámbito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. De la misma forma que el Hijo de Dios se comunica en el ámbito espiritual con Dios, así el siervo de Satanás se comunica en el ámbito espiritual con su Dios. El espiritismo, la necromancia y las demás formas de comunicación con lo oculto son reales. Es cierto que los hijos de Satanás prefieren esos espíritus. Confirmaremos esta temible realidad más adelante. El hecho es que el hombre natural, no regenerado, el hombre dual, psíquico y físico, que obra solo por medio de sus 5 sentidos del cuerpo, no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Debo llegar a la siguiente conclusión: que el hombre nacido de nuevo que no anda en el Espíritu, sino que solo se ocupa de las cosas naturales, no puede discernir las cosas del Espíritu. Los temas tales como la transferencia de espíritus le parecen tonterías, y la posibilidad de la posesión demoníaca, una verdadera insensatez. En realidad, algunos cristianos hasta encuentran difícil creer en los ángeles. Un cristiano dijo: ¿ha visto usted algún ángel? A menos que vea uno con mis propios ojos, no creeré. Pero la palabra de Dios registra vez tras vez la existencia, apariencia, palabras y obras realizadas por ángeles. En otros capítulos lo estudiaremos. Pero, ¿por qué somos tan lentos para aceptar algo tan real? La realidad del mundo espiritual está documentada por la escritura y la experiencia. La transferencia de espíritus, buenos o malos, está también documentada por la Biblia y la experiencia. Veámoslo. Transferencia de un buen espíritu: el espíritu que estaba en Moisés fue transferido a los 70 ancianos. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Números 11, 16, 17. Esta gran unción que estaba sobre Moisés fue derramada sobre los 70, y ellos profetizaron. El Espíritu vino del Señor sobre Moisés. Y de Moisés, el Señor tomó el Espíritu que estaba en él, y se lo dio a los 70 ancianos. Si iban a tener un mismo pensamiento, deberían tener un mismo espíritu. Los hombres que trabajaban con Moisés debían tener su mismo espíritu.
Cuando esto no sucede, encontramos discordia, división y separación. Esto se hace visible cuando los copastores, líderes de jóvenes o ancianos tienen espíritus contrarios. Uno clave del éxito del apóstol Pablo fue que Timoteo y Tito y otros colaboradores suyos eran del mismo espíritu que Pablo. Habían sido criados por él, inspirados por él. Andaban en su espíritu, fieles a él y sus caminos. Por consiguiente, había armonía, buena voluntad y éxito. Donde existe un pastor que busca ayuda de afuera, hay un gran peligro de fracaso. El colaborador que llega, sea líder juvenil, anciano, director del coro o lo que sea, viene con otro espíritu. Muy pocos pueden despojarse de este otro espíritu y en la mayoría de los casos ni siquiera saben que están bajo su guía. Usted dirá, ¿existe eso realmente? Más tarde le probaré que sí. Puede llegar con el espíritu de quien lo llevó al Señor, o de su anterior pastor o colaborador, que no necesariamente es malo, pero quizá no esté en armonía con el que lo recibe. Alguien puede decir, pero el Espíritu de Dios está en todos, y por eso no debería haber ninguna división. Totalmente de acuerdo. Pero dígame, ¿por qué hay divisiones, desacuerdos y separaciones? La respuesta es muy simple. No era el mismo espíritu el que estaba en el pastor Moisés y el resto de los ancianos. El espíritu que estaba en Moisés y luego en los 70, los hizo tener un mismo pensamiento. Había sumisión. Aceptaron la autoridad. Trabajaron para el beneficio de todos. No formaron grupos. Apoyaron a Moisés todos los días de su vida. Examinemos las iglesias y organizaciones religiosas de la época actual y veremos esta verdad en funcionamiento, ¿o no? Las iglesias fuertes, cuyas membresías llegan a miles de personas, tienen copastores, diáconos, directores de coro, maestros de escuela dominical que respetan, admiran, se someten y casi imitan a su pastor. Tienen un espíritu, una visión, una carga, una determinación. Hay crecimiento, fortaleza, felicidad, logros. Cuando llega un colaborador orgulloso, con otra visión y otro espíritu, pronto se produce un desorden de los seguidores que lleva lealtades divididas y destinos separados. Hoy se habla mucho en el cuerpo de Cristo del gobierno pluralista, de la igualdad en el liderazgo, de la democracia bíblica. Jamás he descubierto en la Biblia una democracia sancionada por Dios. Cada vez que los hijos de Israel eligieron la democracia, ya fuera fomentada por María y Aarón o Coré, Datán y Abiram, siempre trajeron sobre ellos el juicio de Dios. La séptima iglesia del Apocalipsis, la Odisea, que significa gobierno del pueblo o de la multitud, fue condenada por el Señor. El gobierno de Dios es la teocracia. La iglesia del Nuevo Testamento dio origen al ministerio apostólico de Pablo, pero lo vemos constantemente a la cabeza de cada iglesia que fuera iniciada por su ministerio. Aunque se ordenaban ancianos que tenían responsabilidades pastorales en la iglesia, siempre lo hacían en sumisión a su autoridad apostólica. Ya entre los primeros discípulos, Jacobo declara qué posición debían tomar en un importante tema doctrinal. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 19, 20. Es bíblico que los hermanos compartan y guíen, pero pobre del grupo de ancianos, diáconos o colaboradores que no tengan un líder ungido por Dios que pueda decir, este es el camino, esta es la verdad, andaremos en ella. El espíritu que estaba sobre Moisés fue puesto en los 70. Ahora que iban a colaborar con él, necesitaban el mismo espíritu que él tenía. No estaban haciéndose cargo de su responsabilidad. Ayudaban y brindaban cuidados pastorales al pueblo en el espíritu de Moisés. Si una iglesia tiene un líder en el que habita el Espíritu Santo, y colaboradores, líderes que reconocen este hecho y reciben de ese espíritu, veremos fortaleza, crecimiento y armonía, de forma que las fuerzas del enemigo no podrán penetrar allí. Los ancianos que trabajan con las familias traerán paz, unidad, cooperación y fidelidad al pueblo. El director de la escuela dominical podrá impartir este espíritu a los maestros, y ellos a los alumnos. El líder de jóvenes lo impartirá a la juventud. Pero si una persona que tiene otro espíritu rompe esta cadena de lealtad, pronto se producirán grandes destrozos.
Alguien dijo que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Así que el espíritu de unidad y lealtad solo es fuerte hasta que uno de los eslabones tenga un espíritu contrario. El gran peligro es que el espíritu contrario puede afectar a los eslabones contiguos a menos que se lo reconozca y se trabaje con él. Una y otra vez he visto suceder esto en iglesias y organizaciones en las que un espíritu contrario socava el reino de Dios. Algunos ejemplos. Caso 1. Mi padre era pastor de una iglesia evangélica. Un día, 2 evangelistas y maestros itinerantes llegaron a la iglesia con nueva luz y enseñanzas más profundas. Luego de consultar con varios ancianos, les permitieron que entraran a la iglesia. Enseñaron, cantaron y trajeron lo que parecía ser un avivamiento a la iglesia. Mi padre, turbado en su espíritu, les expresó su preocupación a otros ancianos, pero ellos no tomaron en cuenta sus palabras, y las reuniones siguieron durante 2 meses. Las reuniones de oración duraban toda la noche y causaban trastornos de salud a los hermanos. Más tarde se supo que estos 2 hombres eran culpables de actos de inmoralidad, por lo cual huyeron del país, pero su espíritu permaneció y produjo una división irreconciliable en la iglesia, que jamás pudo recuperarse. Caso 2. La iglesia donde asiste mi suegra tenía un pastor que era bueno como maestro, pero no para la tarea pastoral. Debía dejar la iglesia. Un anciano se propuso hacer que el pastor saliera. Habló mucho con otro anciano, le transfirió su espíritu de descontento y juntos se pusieron a contagiar ese espíritu. Visitaron a los miembros de la iglesia, les impartieron su espíritu, y consiguieron que firmaran una petición para echar al pastor. Cuando llegaron a la casa de mi suegra y comenzaron su tarea, ella reconoció el espíritu que estaban impartiendo y lo resistió. Cuando le mostraron la petición para que la firmara, justamente indignada, la tomó y la rompió en pedazos. Luego reprendió ese espíritu con autoridad dada por Dios. Como consecuencia, surgió el desafío de orar por el tema y permanecer firmes. Así lo hicieron, y 2 meses después el pastor recibió una propuesta para enseñar en un instituto, la cual aceptó. La congregación se salvó de los tormentos de la división porque una persona se negó a aceptar un espíritu que no era de Dios. Caso 3. Un pastor tenía una iglesia feliz y pujante que crecía hasta desbordar. Los colaboradores trabajaban en armonía. La iglesia tenía obras misioneras, publicaciones, un instituto bíblico, un ministerio televisivo. Era la envidia de toda la ciudad. Durante uno de los seminarios que se dictaban allí, vino un maestro con un espíritu y una doctrina contrarios. Para no tener problemas, el pastor le permitió subir al púlpito. El pastor actuó en forma poco sabia, pero dado que este maestro había sido recomendado por un anciano de la iglesia, pensó que sería mejor tratar de calmar la tormenta que se avecinaba. En el breve tiempo que ese maestro estuvo en la iglesia, les impartió su espíritu a los colaboradores y líderes de la misma. La primera reunión de líderes después de esos días fue un caos. Los líderes estaban del lado del extraño. En los días siguientes, los líderes y ancianos renunciaron a sus puestos. Algunos de los que se fueron llevaron ese mismo espíritu y todas las familias que se reúnen con ellos lo captan también. Si las personas comprendieran lo que es la transferencia de espíritus, evitarían ese peligro. Cada persona que rechaza esa posibilidad, pronto se convierte en víctima. Surge la pregunta, ¿por qué estas personas no reconocen ese espíritu y se apartan? La respuesta es simple, y al mismo tiempo no lo es. Si este maestro hubiera llegado como un león rugiente, habría sido fácil de detectar. Si su enseñanza hubiera sido totalmente liberal o una total desviación de la verdad reconocida, habría sido fácil de detectar. Pero dado que su sonrisa y su mensaje proyectaban verdad, era difícil ver el fruto de ese ministerio. El fruto tarda en madurar. Los resultados no siempre se ven en un día, una semana o un mes. Reflexionemos un año más tarde y veremos las bajas que ha causado ese ministerio. Entonces no se necesitará tanto poder de discernimiento. Un espíritu puede transferirse desde el púlpito, pero seguramente hay más oportunidad de que suceda en una relación de persona a persona. Si usted se da cuenta de que ha sido afectado por un espíritu así, hay solo una solución. Rechácelo totalmente en el nombre de Jesús.
recobre el territorio que ha rendido a ese espíritu en el nombre de Jesús. Al final de este libro encontrará más información sobre cómo obtener liberación. Transferencia de un mal espíritu, números 13, 26, 33. 14, 1, 2. Los creyentes seguramente ya conocen la siguiente historia. De todos modos, recordemos brevemente el incidente. Los israelitas estaban en Cades Barnea, junto al Jordán, miraban hacia Canaán. Habían recibido instrucciones de elegir un hombre de cada una de las 12 tribus y enviarlos a espiar la tierra. Estos hombres eran capitanes de miles, principales de las tribus, y considerados líderes de Israel. Entre los 12, y en última instancia, entre los 10, había uno de personalidad muy interesante, que contagió un mal espíritu al pueblo. Su nombre era Setur, números 13, 13. Setur, del hebreo satar, significa esconder o mantener en secreto. Su valor numérico es 666. No sugiero que tenga alguna relación con el 666 de Apocalipsis 13, pero el espíritu está ahí. Alguno de los 10 persuadió a los líderes de que trajeran un informe lleno de temor a los hijos de Israel. Tengo mis sospechas. Ahora veamos. El hombre natural viene como ángel de luz. Allegamos a la tierra a la que nos enviaste. Sí, está ahí. Ve, ciertamente fluye leche y miel. Sé, este es el fruto de ella. 2 hombres llevaban un racimo de uvas, que se sabe que pesaba entre 12 y 23 kilos. Hace poco, cuando viajamos a Israel, vimos palos con racimos de uvas. Aún hoy se ven esas uvas que son grandes como ciruelas. Pero aquí están los puntos negativos. Pero, al pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ve las ciudades muy grandes y fortificadas. Se vimos allí gigantes, y éramos nosotros, como langostas. Primero llegaron como ángeles de luz. La palabra de Dios y la de Moisés eran ciertas. La tierra, la leche, la miel y las frutas estaban allí. Pero Caleb tenía otro espíritu. Se puso de pie de un salto, hizo callar a los hombres, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ve. 30. Caleb tenía un espíritu diferente del de los 10. En Números 14, 24, Dios dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí vemos 2 espíritus que quieren captar a las personas. Uno era contrario al otro. Uno es el espíritu de incredulidad vestido de ropajes de espíritu práctico. Lo vimos, es cierto, es grandioso, pero no podemos. El enemigo nunca llega a los hijos de Dios como león rugiente. ¿Lo ha oído últimamente? El pastor trabaja tanto, ha hecho grandes cosas, pero, y se siembran las preguntas y las dudas. Esa hermana es una gran mujer de oración, y tiene un gran corazón, pero, veamos ahora cómo Josué y Caleb actuaron en fe. A más podremos nosotros que ellos. Ve, Jehová, nos llevará a esta tierra. Se nos la entregará. De nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. F, no los temáis. V. 30, 14, 7, 9. La pregunta es, ¿quién ganará? El pueblo, ¿les creerá a los 10 espías que dieron informes negativos positivos? El enemigo siempre usa lo positivo para abrir la puerta de nuestro espíritu y luego coloca allí dudas, temor, orgullo y ambición. ¿O les creerán a Josué y Caleb, que tenían otro espíritu que el de los 10? Bueno, por supuesto, el relato es claro. Siguieron el espíritu y el consejo de los 10. ¿Por qué? Sugiero varias razones. 1. Existe la tendencia de seguir la decisión de la mayoría. Las juntas de las iglesias, de las denominaciones o grupos que forman asambleas, tienen la tendencia de aceptar la voluntad de la mayoría como voluntad de Dios. Pero no existen muchos relatos de la Biblia en que la decisión de la mayoría fuera correcta. Naturalmente, esto sería válido si la mayoría anduviera y actuara en el Espíritu de Dios. 2. Trajeron un mensaje negativo. Los seres humanos tenemos la tendencia a creer los mensajes negativos.
El hermano Smith lideró un gran avivamiento en Europa, o el hermano Smith fue hallado culpable de adulterio. ¿Qué mensaje se difundiría más rápido? 3. El pueblo era de hombres de gran estatura, gigantes. Si aceptamos el informe positivo, van a llamarnos a la batalla. Si aceptamos el informe de la mayoría, no tendremos que hacer nada. Solo queremos quedarnos aquí, contentos con el estado en que están las cosas. Después de todo, nosotros enviamos a esos hombres, y ellos son los enviados reales, así que debemos aceptar su informe y actuar en consecuencia. Ya tenían pensado que al aceptar el informe de la mayoría, estarían justificados y libres de obligaciones. La verdad del asunto, como lo señala este relato, era que estaban bajo el espíritu de los 10, y se convirtieron en presas fáciles de un espíritu satánico de incredulidad y temor. Dios mismo ratifica esta situación, cuando declara que Caleb y Josué eran de otro espíritu que el de los 10. Aunque les pareció razonable y fácil seguir el informe de los 10, porque dejaron que su espíritu los controlara, todos perecieron en el desierto. Los niños y jóvenes menores de 20 años salvaron sus vidas porque siguieron el ejemplo de sus padres. Josué se reunió con la nueva generación, y escuchó el informe de los 2 espías. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué 2:24. Ellos recibieron el espíritu de fe y coraje. El resultado: entraron victoriosos en la tierra que el Señor les había prometido. Esto sigue siendo cierto en la actualidad. Un pastor, atrapado por la fe y una visión para su ciudad, nación o mundo, la comunica a otros, y pronto muchos más se unen a él en la tarea. Las cosas funcionan. Pero al enemigo esto no le gusta, por lo que trata de plantar obstáculos, ya sea en el equipo de colaboradores o en la congregación. En la misma ciudad hay otro pastor que tiene poco o nada de visión. Está contento con tener unos pocos con los que pueda tener comunión. Todo está bien mientras llegue el dinero necesario para pagar las cuentas, mientras pueda tomarse días libres, pasar todo el tiempo posible con su familia y amigos y mantenga un nivel aceptable en lo que concierne a él y a sus amigos. Mientras tanto, la comunidad, la ciudad y la nación se van a una eternidad sin Cristo y no hay ningún sonido de trompeta que llame a la batalla. Cuando construimos el centro cristiano escribimos en la piedra fundamental: Armería de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los soldados vienen a entrenarse para batallar y ganar victorias para nuestro Señor. El territorio enemigo debe ser conquistado y debe establecerse el reino de Dios. Que siempre sea así, hasta que Jesús regrese. Si no tenemos cuidado, podemos adoptar el espíritu de las personas con las que compartimos. Si su espíritu es el correcto, su visión, su carga y su fe son inspiradas por Dios, en otras palabras, si su espíritu es de Dios, es bueno estar en compañía de ellas. Esto puede aplicarse a una reunión de creyentes, una familia o un individuo. Si su espíritu es contrario a lo que mencionamos, y usted absorbe ese espíritu, está en problemas. Nuevamente lo digo, debemos ser cuidadosos en discernir estos espíritus. El enemigo no siempre viene como león rugiente. La mayoría de nosotros lo reconocería inmediatamente. Los 10 espías empezaron diciendo: es una buena tierra, fluye leche y miel, aquí están las uvas de Escol. Luego siguió lo negativo: ellos son gigantes, nosotros somos langostas. Sus ciudades están amuralladas y por lo tanto son impenetrables. Ellos impartieron un espíritu de temor y de incredulidad a la multitud. El enemigo trabaja con el mismo principio hoy. Hace que sus siervos usen la Biblia y el nombre de Jesús en su ministerio, y el creyente común se confunde. Las sectas falsas usan invariablemente la Biblia, y hacen referencia a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Los frutos de los maestros pueden no existir, pero no ciegan sus obras. Jesús nos enseñó que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Demos una ilustración. Un hombre causó una división completa en una iglesia. Había algunos problemas reales en esa congregación, que podrían haberse superado con un ministerio de reconciliación y restauración. Luego, este hombre fue a otras iglesias, pero no pudo compatibilizar con ningún pastor.
Finalmente se quedó en una iglesia porque estaba de acuerdo con el pastor en el tema de liberación. Esta relación duró poco. Comenzó a asistir a una iglesia en la otra punta de la ciudad y en menos de 6 meses creó su propio grupo en una sesión de liberación casera. Esto lo llevó a cortar la relación con su iglesia y establecer un centro de liberación de tiempo completo. Desde entonces, varias personas me han pedido que ministre a algunos que habían ido a vivir a ese centro en busca de ayuda, pero que solo lograron salir más confundidos y atormentados. En ese centro de liberación, leían la Biblia, usaban el nombre de Jesús e intentaban echar fuera demonios, oraban, cantaban y, a su manera, adoraban. Un día vino a verme una señora que había estado en ese centro. Apenas entró me di cuenta de que estaba muy mal. No podía estar sentada tranquila. Se retorcía las manos, sus labios temblaban, se pasaba una mano por el cabello, finalmente estalló. Estoy llena de demonios. Me están enloqueciendo. De alguna manera pude tranquilizarla, asegurándole que su problema podía ser solucionado y que había esperanza de redimirla. Se calmó lo suficiente como para contarme los pasos previos. Su historia, en resumen, es esta. Se sentía atormentada por la culpa y otros complejos. Entonces, una amiga le aconsejó que fuera a este centro para ser liberada de los demonios. Allí la aceptaron muy cordialmente y le dieron alojamiento por un tiempo. Al principio, ella creyó que había hecho lo correcto. Pasó una semana. Lo que parecía ser un alivio temporario pronto se hizo pedazos. Un pequeño desacuerdo con el líder de este grupo trajo este espíritu a la luz. Palabras y obras de la carne, como luchas e iras se hicieron claramente visibles. Cuando ella se decidió a dejar el lugar, estas obras aumentaron, hacían que la separación fuera dolorosa y atormentada. Ahora ella estaba convencida de que había otros 7 espíritus malignos que la poseían. Ella jamás hubiera ido a ese centro de liberación, a esa casa, si otra persona no le hubiera recomendado que fuera. Y jamás se hubiera quedado durante una semana si allí no hubiera habido lectura bíblica, oración y si no se hubiera mencionado el nombre de Jesús. Fue necesario que hubiera un desacuerdo para que se desenmascarara el verdadero espíritu de ese líder. A partir de este hecho, ese centro se cerró y el autoproclamado ministro ha dejado el ministerio. Cuidémonos de los líderes que parecen hacer grandes demostraciones de supuestos dones del Espíritu, pero no manifiestan en forma consistente el fruto del Espíritu. Sigue siendo cierto que por sus frutos los conoceréis. Luchando contra los santos. El capítulo 6 de Efesios revela que Satanás constantemente hace la guerra a los santos. Tiene métodos, formas y medios, estrategias y planes con los cuales pretende hacer fracasar la obra de Dios en ellos. Los planes y el propósito de Dios para su pueblo se revelan en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este versículo se ve claramente que Dios planea que su pueblo sea uno en la fe de su Hijo, que madure a su imagen y semejanza. Satanás tiene métodos para evitar que maduremos. Él intenta que seamos como él, engañosos, mentirosos, malvados. Pablo tenía una imagen muy clara de lo que sucede en el mundo espiritual. Nos dice: Vestios de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Acechanzas, metodeías, significa simplemente sus planes, métodos o estratagemas para engañar, esclavizar o atrapar las almas de los hombres para que pequen y así hagan nula la obra del Espíritu Santo que trabaja para producir en ellos la imagen y la semejanza de Cristo. Por supuesto, este desarrollo de la semejanza de Cristo en nosotros es un asunto espiritual. Cuanto más pronto reconozca esta verdad un cristiano, más pronto aprenderá cómo resistir al diablo. Es descorazonador ver a Satanás maniobrar y usar a un hijo de Dios para lograr sus metas. Lo veo en todas partes. Líderes de denominaciones, misioneros y todos nosotros caemos en manos del diablo y somos usados por él, mientras pensamos que somos usados por Dios. Aplique esta experiencia a su propia relación con su familia, con sus parientes o con sus compañeros de trabajo.
Una vez estuve en un país donde los obispos de las denominaciones históricas más importantes acordaron colaborar con un congreso sobre evangelismo y una cruzada, pero los líderes de la denominación pentecostal estaban divididos sin remedio. Si tal persona colabora o tiene un papel de liderazgo, no apoyaremos esta actividad. Mi reacción inmediata fue ser condicional. Si no conseguimos apoyo pleno, sin condiciones, de todos los grupos, entonces no iremos. Cuanto más oraba por la situación y la analizaba en el espíritu, más claro lo veía. Pronto me di cuenta de que al imponer condiciones, estaría colaborando con ese espíritu inmundo de las facciones. La alternativa era atar esos espíritus y reclamar la victoria para Cristo. Concordamos con otro hermano en que esto era obra del enemigo, y así pudimos vencer, en el nombre de Jesús, estas fuerzas opositoras y tuvimos una gran cruzada de victoria. En otra ocasión en que fui a predicar al extranjero, dos de las personalidades más importantes estaban bajo el control de espíritus envidiosos, autocompasivos, ávidos de escalar posiciones. En algunos aspectos, eran personalidades fuertes y dominantes. Mi colaborador, que llegó antes que yo, sin experiencia en este tipo de guerra espiritual, bajó sus defensas. Pronto se sometió a estas personalidades y violó casi todas las instrucciones que había recibido para organizar la cruzada. Cuando yo llegué, 8 días antes de que la cruzada comenzara, encontré caos en vez de preparativos ordenados. Luego de hacerle 5 o 6 simples preguntas, no solo me di cuenta de lo que había sucedido, sino que él también comprendió que había sido dominado. Sin experiencia en cuanto a cómo tratar con sus espíritus orgullosos y dominantes, temeroso de molestar a los líderes nacionales, se dio a la inacción y a la falta de efectividad. Solo había una cosa por hacer: disipular al joven y mostrarle su error al ser demasiado amable y gentil, y tomar autoridad sobre la situación. La batalla continuó, pero no tomamos solo la posición defensiva sino también la ofensiva. La noche anterior al último día de la cruzada, ganamos la batalla final para Cristo. La prueba de victoria fue su continuo pedido de disculpas por sus acciones. Ellos pidieron el perdón de Dios y de los hombres. Durante los días finales se desarrolló una comunión en las relaciones que jamás se había logrado antes. Antes ellos se ofendían por cualquier decisión que se tomara sin consultarlos. Creían que debían ser consultados aún por los detalles más insignificantes, como qué personas serían visitadas, o a quienes se les hablaría por teléfono, o a quienes se les pediría que oraran durante la cruzada, o a quienes debía consultarse por cualquier razón. Se sentían heridos y dolidos si no los consultaban y rápidamente contagiaban ese espíritu a otros. Estos espíritus tuvieron que ser expuestos como no correspondientes a hombres de Dios, confesados y atados. Nuestra batalla no es contra hombres, sino contra los espíritus que los mueven y los controlan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Nosotros no luchamos, contra sangre y carne, ni contra santos o personalidades humanas perdidas. Detrás de estas manifestaciones que no son de Dios, provenientes de amigos o enemigos, están los espíritus cuyo trabajo es crear condiciones desagradables. Satanás tiene una estructura que descubrimos en el versículo 12. 1. Principados, archas. Son gobernantes, seres espirituales de muy alto rango en el reino del diablo. Parecen ser de alto nivel y han mantenido esa posición desde tiempos inmemoriales. Asociamos las palabras como arqueología o arcaico, con algo que ha existido durante un largo tiempo. Pablo, que tuvo un atisbo de la estructura del cielo, supo de la posición y la fuerza de estos principados. Pero también reconoció que el Cristo resucitado tenía un nombre y una posición sobre todo principado y autoridad. Efesios 1, 21. Al advertirle a la iglesia de Colosas, el apóstol les señala nuevamente que los creyentes deben tener mucho cuidado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, 8.
Esto es realmente lo que sucede en las aulas, cuando el espíritu del profesor, con sus vanas filosofías, se contagia a los alumnos, y ellos acaban por creer una mentira. Pablo dice que tengamos cuidado de que esto no nos suceda a nosotros, puesto que en realidad somos parte de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Esta estructura de principados es definitivamente un poder reconocido. Los creyentes no deben temer, pues Cristo, nuestra cabeza, está por sobre toda esta poderosa estructura. No obstante, luchamos contra estos poderes. 2. Contra potestades exousias, autoridades. Estos poderes parecen obtener su autoridad de los principados mencionados en primer lugar. Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad exousia, autoridad delegada o el derecho de usar su poder para destruir las obras de Satanás cuando fuera necesario. Aquí, en Efesios 6:12, parece que estos poderes tienen autoridad delegada de los principados, y de Satanás mismo, para destruir la obra de Dios en los santos, así como para destruir la obra de los santos para Cristo. ¿Alguna vez se dio cuenta de que cuando realmente se dispone a hacer algo para el Señor, aparecen todo tipo de obstáculos y hasta factores que anulan su trabajo? Si lo reconocemos de una vez, y nos damos cuenta de que se nos ha dado autoridad sobre toda la autoridad de estos poderes malignos, la victoria está asegurada cuando la ejercitamos. Aunque luchamos contra estos poderes, Dios ya ha provisto la victoria para sus hijos. Esta lucha es entre los santos y los espíritus rebeldes. La autoridad de ellos deriva de Satanás y sus principados. La nuestra deriva de Dios y de su Hijo Jesucristo. Cada vez que fallamos en esta guerra, Satanás le echa en cara a Dios: mi poder es mayor que el tuyo. El poder de Dios es tan grande como la fe que tenemos para apropiarnos de lo que ha provisto para nosotros. Qué importante es que aprendamos a apropiarnos de todo lo que nos ha provisto. 3. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Cosocratopas. Estos son espíritus gobernadores del mundo. Son responsables de gobernar las naciones de este planeta. Ellos mantienen a los pueblos en oscuridad espiritual. Esto puede verse muy claramente al viajar por el mundo. Donde hay creyentes llenos del Espíritu, que saben cómo orar en el Espíritu, pueden verse algunas aperturas. Las autoridades de los gobiernos se vuelven más abiertas al Evangelio y lo que éste representa. Es posible concretar una audiencia con el jefe de Estado, que sea provechosa. Naturalmente, los presidentes, primeros ministros y otros jefes de Estado negarían la existencia de cualquier control o guía del mundo espiritual. Pero la nieguen o no, es real. Daniel enfrentó a uno de estos gobernadores. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:13. Como antecedente de este encuentro, podemos ver en los versículos anteriores que Daniel había ayunado y orado durante más de 3 semanas. Luego tuvo una visión, que no tuvieron los demás que estaban con él. Vio en el mundo espiritual, y vio estos gobernadores del mundo espiritual, que controlaban a las naciones, y ponían obstáculos al pueblo de Dios. El príncipe de Persia gobernaba esta parte del mundo para Satanás, que es el Dios de este mundo. Satanás tomó el control de este mundo de Adán, a quien se le había dado inicialmente todo el dominio. Satanás ahora es el gobernador, Archor, de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Jesucristo vino para dar su vida, a pagar el castigo del pecado y, como segundo Adán, al dar su vida, v. 32, restauraría los reinos a sí mismo. Ellos fueron perdidos por el hombre y serían restaurados por el hombre redimido. No es una palabra necia que se nos diga que debamos orar porque, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Satanás lleva a cabo su proceso de retener los reinos a través de estos gobernadores del mundo que se manifiestan a través de los gobernantes terrenales. Cristo realiza su proceso de restaurar el reino a través de sus autoridades celestiales y se manifiesta a través de su cuerpo, la Iglesia.
Allí es donde se produce la lucha, el ejercicio espiritual en el que tampoco se animan a entrar. Jesús tenía plena conciencia de los derechos de Satanás. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Jesús reconoció a Satanás como príncipe de este mundo. También sabía que Satanás no debía tener ninguna parte legítima en su ser 3 en 1. No había relación con Satanás en ninguna parte de su ser. Cuando Adán pecó y entró la muerte, Dios reconoció el derecho de Satanás sobre el hombre y su dominio. Pero ahora, cuando Satanás lleva a la muerte a un inocente, sobre el que no puede reclamar nada, de ninguna forma, el diablo debe rendir todo lo que el pueblo de Dios puede reclamar en el nombre victorioso y sin pecado del último Adán, Jesucristo. La lucha entre las fuerzas de Satanás y las de nuestro Señor continúa en los cielos, y su manifestación se hace visible en la tierra.